Hechos capítulo 4 del versículo 4 del 5 al 12 voy a leer. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta el día, versículo 12, hemos leído. Mm. Oh, buenos días, Johnny. Eres Johnny, ¿verdad? Así, un joven nuevo nos acompaña esta mañana, interesado de ser voluntarios internacional. Quiere ir como misionero temporal un tiempo. Sí, por eso hoy por primera vez ha venido aquí a acompañarnos y conocernos. Bueno, bienvenido, sí, bienvenido. Últimamente, el estudio de la mañana, estamos leyendo el libro de Hechos. Prácticamente nos tocaba según el orden, el estudio de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es difícil, confieso yo. ¿Difícil? Oh, bueno, José Luis dice que no. Sí. Sí. José Luis dice que no, no difícil. Sí. Bueno, no difícil, sí, sino que yo también, según el orden, quería llegar a estudiar el libro de Apocalipsis, pero no para no estudiar el libro de Apocalipsis, sino últimamente quería estudiar con los hermanos, volver a estudiar el libro de Hechos. Por eso, por eso dije que cambiemos el orden. Primero vamos a estudiar el libro de Hechos. Es porque el libro de Hechos es un libro más destacado de la obra del Espíritu Santo. Por eso lo llama el nombre Hechos. No son los hechos de los apóstoles, sino por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo, cómo ha ido obrando, es lo que está escrito en el libro de Hechos. Entonces, en el último libro de Hechos, no termina con una despedida, sino como si continuara, como si esa conclusión la realmente no nos gusta, ¿verdad? Cuando ves una película, cuando ves una novela, la última serie termina como si continuara, entonces ya eso nosotros no queremos. ¿Sí? El protagonista tiene que morir o si no, ya una vida feliz, así tiene que acabar, pero ¿no? El libro de Hechos no termina. ¿Por qué? El libro de Hechos continúa. El libro de Hechos continúa hasta cuándo? ¿No? Hasta que Cristo venga, porque son el libro de hechos de los hechos del Espíritu Santo por medio de los discípulos, por medio de los hermanos santos. Quiere decir que el libro de hechos hasta el día de hoy está continuando, ¿sí o no? Entonces el libro de hechos también está escrito, se está escribiendo
a día de hoy, de aquí adelante, y continúa más y más, ¿sí? Por eso el libro de Hechos es muy importante. Entonces, ¿con qué y cómo el Espíritu Santo puede trabajar por medio de cada uno de nosotros? Porque realmente anhelo, realmente espero a que cada uno de los hermanos también en su corazón, esa obra del Espíritu Santo cada vez sea más grande y vivir de ella, vivir del Espíritu Santo. Eso es lo que espero. Por eso, últimamente estamos estudiando el libro de Hechos. Sí. Mm. Están convencidos ya para venir a estudiar, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana. Sí. Hay veces que Pastor Juan falta porque no se despierta, ¿no? Pero igual, continuamos el libro de Hechos. Entonces, el libro de Hechos, por ejemplo, mm, digamos que oh, yo tengo una aplicación de Google donde estoy guardando todas las fotos de mi vida. No toda mi vida, sino que desde que yo tengo el móvil y tengo esa aplicación. Entonces, creo que desde el 2009, desde el 2005, todas las fotos desde 2005, yo lo tengo todo guardado en una aplicación de Google, ¿sí? Entonces hay veces que esta aplicación me recuerda con esas fotos de memoria, ¿sí? En mi vida hay grandes cambios, por ejemplo, el año, ¿no?, 25 de febrero del 2012 me casé con Pastora Paula, y luego del mismo año, ya 27 de diciembre, nace mi hijo mayor, que se llama David, ¿sí? Ahora ya me asusto, que así me llega casi. ¿Mm? Que han pasado como ya 11 años, por eso. Desde que nacieron mis hijos, el ambiente familiar ya cambia, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Y ahora mismo los tres hijos estarán desordenando la casa, ¿sí? Y, y Isaac, el último, ¿sí?, pintando, ¿sí?, en las paredes, ¿sí? O, y deja la puerta de la nevera así abierta, ¿sí? Entonces pastora grita, ¿sí? Entonces muchos episodios en casa. Es porque desde que nacieron mis hijos están vivos, ¿no? Por lo cual hacen, que sean buenas o malas, hacen porque están vivos. Si están muertos, si lo deja en la mañana así, toda la noche, todo el día así estará tal como he dejado, porque si están muertas. Entonces, estar vivo quiere decir está como con autonomía, moviéndose, trabajando algo. Ahora mismo no sé qué estará haciendo, ¿sí? No sé qué estará haciendo, ¿sí? Quiere decir que desde que nacieron mis hijos, ya ellos hacen y creando, dibujando una cosa y otra lo hacen. Entonces, desde que recibimos la salvación también, ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? A los que ya tienen perdón de los pecados, ya el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo ahora quiere trabajar en nuestra vida, en nuestra vida. Oh. Pero ahora nosotros, ¿cómo estamos viviendo? O esa convivencia, no sé si cómo la tiene, hermanos, ¿sí? El libro de Hechos, estudiando del capítulo 1 y 2 y 3 y 4, esta vez como yo creo que he leído varias veces el libro de Hechos, pero el libro de Hechos esta vez leyendo, y Dios me permite enfocar en cada capítulo diferente manera. Por ejemplo, el capítulo 1, esta vez leyendo, Jesús antes de subir al cielo dijo a los discípulos una palabra. Vamos a ver el capítulo 1.
el versículo 3, capítulo 1, el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó, vino con muchas pruebas indubitable, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios. 4, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Oísteis de mí. Quiere decir que ahora, durante un tiempo que los discípulos estuvieron junto con Jesucristo, Jesucristo también estaba hablando mucho sobre ese punto, ¿sí? Por ejemplo, San Juan capítulo 16, Jesús ya habla del Consolador. Cuando yo vaya, es más, os conviene que os venga ese Consolador. Ese Consolador os enseñará, os convencerá, ¿sí? Entonces Jesús ya habla muchos asuntos de ese momento. Por eso Jesús está diciendo, oís lo que oísteis de mí. Entonces, durante ese tiempo, cuando Jesús sube al cielo, ahora Jesús quería que los discípulos que no pensaran otra cosa, sino de lo que oyeron de Jesucristo. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora mismo, si no sabes a dónde ir, a la derecha, a la izquierda, no hagas otra cosa, sino que acuérdate de lo que oíste de Jesucristo. Por ejemplo, ahora ya tienes algo que hacer fuera de Jerusalén. Entonces ya tiene alguna necesidad de salir de Jerusalén. O si no, yo tengo que anunciar de la resurrección de Jesucristo afuera de Jerusalén. De una forma y otra te vienen pensamientos adecuados, pero en ese momento acuérdate de lo que Jesús os habló. ¿Qué dijo Jesús? Esperasen a la promesa del Padre, ¿no? La cual oísteis de mí. Entonces ahora Jesús está dando el enfoque en lo que tú escuchaste de mí. Escuchaste de mí. Muchas veces nosotros queremos encontrar, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, ¿sí? Bueno, yo no era que sacaba buena nota. Entonces, como no sacaba buena nota, ¿cómo estudiaba? Fuera de lo que el profesor hablaba. ¿Sí? Estudiaba por mi cuenta, pero no lo que el profesor, lo que hablaba durante la clase, porque algunas partes el profesor ya le habla a los estudiantes, mira, con cuidado, con mucha atención, de aquí a acá saldrá del examen, ¿sí? Pero yo en ese momento no escuchaba del profesor porque estaba dormido ya, ¿no? Y luego ya a la hora de estudiar, entonces ya por mi cuenta estudiaba la lección donde estudiaba. Entonces todo lo que el profesor había dicho, no lo sabía. Entonces otra parte estudiaba y no sale nada en el examen. Por eso sacaba muy malas notas. Pero los buenos estudiantes prestan la atención a lo que el profesor enseña, ¿sí o no? Entonces, Jesús está hablando, oye, la respuesta no está fuera de lo que he dicho, sino está dentro de lo que os he dicho. Por eso, lo que oísteis de mí, eso es lo que acordaros, ¿no? Eso es lo que acordaros. Pero en el capítulo 1, estaban reunidos en Jerusalén, esperando. Pero todavía no llegó el Espíritu Santo. De repente Pedro se pone en pie y luego ya empieza a hablar, diciendo, mira, ¿cuántos son los discípulos? Son 12, ¿verdad? Pero Judas Iscariote ya no está allí, ¿no? Sino ya murió, ¿no? Ya dejó ese lugar de ser discípulo. Por lo cual, Pedro sentía alguna necesidad de que alguien debería de ocupar en este puesto, ¿no? Buena idea, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, si alguien
no está aquí, entonces ya deberíamos de poner a alguien como, como sustitución, ¿no? Mm. O alguien sustituyera, ¿no? Y por eso Pedro se puso en pie y dijo, necesitamos a alguien que ocupe en el lugar de Judas Iscariote. ¿No? Entonces todo el mundo escuchando, oh, parece bien, buena idea. Y entonces entre ellos ponen unas condiciones. Entonces, ¿quién puede? ¿Quién tiene? ¿Quién es digno de ser como el lugar de Judas Iscariote? Entonces por lo menos ellos ya hablan, ¿no? Opinan. El que estaba desde el primer momento, ¿no? Por lo menos cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús subió al cielo. ¿Quién estaba siempre cuando Jesús salía y entraba? El que estaba siempre con nosotros. Él debería de estar, ¿no? Buena idea, ¿sí o no? ¿No? En todo estaban de acuerdo. Claro que sí. Entonces vamos a ver, ¿quién estaba entonces desde el primer momento hasta el último momento? Dos hombres, José y luego Matías. Dos hombres estaban juntos desde el primer momento hasta el último momento. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo sabremos uno de los dos quién sería para ocupar el lugar de Judas Iscariote? Quiere decir que entre ellos han puesto una condición, unas condiciones, y luego al final, ¿saben qué es lo que hicieron? Echar suerte. Sí. Oh. Hermanos, digamos que esa manera, no sé si, bueno, en el Antiguo Testamento también, si lo hacían echar la suerte, sí. Pero para elegir el discípulo, pregunto, ¿Jesús dijo eso? Jesús dijo, mira, hasta que venga el Señor, hasta que os llegue el Espíritu Santo, os falta una persona que ocupe en lugar de Judas Iscariote. Así que poner las condiciones adecuadas. Y luego al final, si no sabe quién, echar suerte. ¿No? ¿Así dijo? No. Pero sin embargo, por la necesidad, por esa buena idea, lo que ellos hicieron, echaron suerte. Entonces, uno de los dos, si ellos echaron a la suerte, así que por lo menos saldría uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno de los dos saldría. Entonces, echando la suerte, salió Matías, ¿no? Para ser como discípulo, para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Y por el final ya fue elegido como Matías, como el, ¿cómo se llama? Duodécimo, o doceavo discípulo. ¿Mm? No sé si habrán hecho alguna ceremonia, no sé, pero así fue elegido Matías. Entonces Matías, según la palabra, él quien estaba desde el primer momento, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, hasta que Jesús subió al cielo. Todo el momento Matías estaba cerca de los discípulos y Jesucristo. Sí, es una bendición, ¿sí o no? Es un honor y una gloria, una bendición para toda su vida, porque Él ha sido testigo realmente, ¿sí o no?, de Jesucristo. Oh. Y Dios a través del Espíritu Santo podía haber dirigido su vida más fuertemente, pero lamentablemente el nombre de Matías desaparece desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 desaparece el nombre de Matías. ¿Por qué? Claro, los discípulos hicieron lo mejor posible, ¿sí o no? Pero fuera de lo que Jesús había dicho. Hermano, Romanos capítulo 1 dice, Romanos capítulo 1, el versículo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 1 está escrito, un discípulo por Dios. Primer libro de Romanos capítulo 1, el versículo 1. ¿Alguien en voz alta puede leer, por favor? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el ministerio de Dios. Sí, aquí Romanos capítulo 1, el versículo 1 dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién tenía preparado Pablo? Dios. ¿Quién tenía preparado ya para que ocupe en el lugar del discípulo? Dios ya tenía ese plan, ¿sí o no? Oh. Entonces ahora ya Pedro con los discípulos, ellos sí, por la necesidad, claro que sí, deberíamos de hacer eso, elegir a alguien que ocupe el lugar de Judas Iscariote, quien había abandonado su puesto. Parece muy buena idea, ¿sí o no? Pero no estaba dentro de lo que Jesús había dicho. Por eso, hermanos, capítulo 1 de Hechos claramente nos habla. Jesús dijo, de lo cual esperar la promesa de Dios, de lo cual huisteis de mí. Entonces, hermanos, ahora lo que nosotros tenemos que tener una claridad de lo que hemos escuchado de la palabra. De aquí adelante no necesitas otra cosa, sino de lo que habéis escuchado de la palabra. Entonces, de verdad, escuchar y oír, por eso es muy importante. Pero sin embargo, en el camino, ¿no? En el camino, hay una prueba que lo hacen para los niños. ¿Qué es lo que hacen? En Estados Unidos hicieron una prueba de marshmallow. No sé si os suena marshmallow. ¿Qué es marshmallow? Marshmallow. ¿No sabe qué es marshmallow? Bombones. Bombones, aquí lo llaman bombones, ¿sí? Ese como si fuese así, algo como gomitas, ¿sí? Entonces lo llaman marshmallows, ¿sí? Bombones, marshmallows. Entonces lo dan a los 4, 5 años del niño, le da, mira, y le deja en una sala de prueba y luego en la mesa de ese niño le deja un marshmallow, un bombón. Y luego le explica, mira, tú puedes comerlo ahora. Tú puedes comerlo ahora, pero si esperas 10 minutos, te lo doy 2. Y luego el Señor abandona el lugar y el niño está ahí. Y luego ya lo graban, ¿sí? De 4 o 5 años, la edad de Isaac. Sí, todavía no lo hice con Isaac, pero creo que Isaac comería ya enseguida el marshmallow, ¿sí? Entonces, en esa prueba, ya el niño, ya cuando sale el profesor, entonces ya se pone ansioso. Lo como, no como, lo como, no como, ¿sí? Entonces ya en esa prueba, si algunos niños comieron y otros esperaron el tiempo y ya recibieron 2 marshmallows. Y luego, 15 años después, ya buscaron cada niño qué es lo que hacían. Entonces los que esperaban, todos ingresaron a universidades buenos, y ya como tuvieron buen trabajo, ¿sí? Y otros que ya comieron inmediatamente, bueno, no diría más que... ¿sí? Entonces, en esa prueba, no sé si lo hago con mis peques, creo que ninguno se esperaría, ¿no? Ninguno esperaría en eso, ¿no? En esa prueba lo que quieren hacer, el niño que presta la atención de otros, ese niño aprende la paciencia. Claro, todos los niños se mueren de marshmallow. Porque ese niño esperaba porque no le encantaba tanto el marshmallow. No, la condición es que todos los niños se mueren de marshmallow. Todos quieren comer, ¿sí? No están hablando del querer o no querer, ¿sí? Todo el mundo lo quieren. Pero los que dan la importancia más al profesor, lo que ha dicho, ahí donde se más enfocan, estos niños aprenden más la paciencia, tener la paciencia. Pero en lugar de prestar la atención de lo que le ha dicho, sino nada más intenta pelear. O sea, ningunos niños quieren comer 1, sino 2, ¿sí o no?
Así que en sí pelean, no, no voy a comer, no voy a comer, entonces mordiendo la muela. Pero estos niños, en principio ya no querían comer, ¿sí? Pero el que no quería comer, finalmente ya termina perdiendo. ¿Es por qué? Entonces esos otros niños que no comieron tenían más como paciencia, mejor que otros niños. No, los niños todos querían comer. Pero otros que prestaban la atención a lo que le dijo, se aprendía la paciencia mientras que daba la importancia a lo que le ha dicho. Pero los niños que comieron inmediatamente, ellos, ¿qué es lo que pasa? Más que lo que le había dicho, él mismo intentaba no comer. ¿No? ¿Me explico? Mm. ¿Me entiende, hermanos? Oh, ¿o no? ¿O quiere que hagamos una prueba de Massimel? ¿No? Oh. Quiere decir que los niños todos son iguales, pero los que dan la importancia a lo que le ha dicho, meditando en lo que el profesor ha dicho, el profesor ha dicho, si yo esperara, entonces me va a dar 2. El profesor me ha dicho, si yo esperaba, me va a dar 2. El profesor me ha dicho, si yo esperaba, me daba 2. Entonces, tranquilamente, él empezaba a buscar en otra cosa en que distraerse, ¿no? El profesor me ha dicho, entonces entonces cantando, silbando. No prestaba la atención al lo que estaba dentro, delante de él. Y pasaba el tiempo, ya recibían 2 Massimelo y contentos salían. Pero esos niños que comían, ¿qué es lo que hacían? Mirando al Massimelo, decían, no tengo que comerlo, no tengo que comerlo. No, 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 no voy a comer. ¿Qué pasa al final? Ya se lo mete a la boca, ¿sí? Oh. Entonces, hermanos, tener la paciencia también, ¿cómo uno aprende? Prestando la atención del que profesor me ha dicho, me va a dar 2, ¿sí? Y el que piensa en eso también se distrae en otra cosa, cantando, silbando, ¿sí? Pero mirando nada más y no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Entonces finalmente termina comiéndolo. Por eso es importante. Entonces, ¿qué es la prueba? Los niños que saben cómo prestar la atención, ellos en la vida también van aprendiendo más paciencia todavía, ¿sí? De la misma manera nosotros también. Jesús dijo a los discípulos, la promesa del Padre, esperasen a la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, dice. Mientras los discípulos meditaban en lo que Jesús había dicho, automáticamente en el corazón de los discípulos se amontonarían. Desde primero Pedro, mira, yo abandoné al Señor, yo renuncié todo, me iba a la pesca, pero Jesús como vino a mí, Él me visitó a mí, Él ha hecho en mi vida eso. Entonces, hablando de lo que Jesús había hecho en sus vidas, se amontonarían testimonio del uno al otro, ¿sí o no? Pero ellos pensaban, ¿qué necesitamos ahora? Creo que falta alguien. Entre ellos han elegido un discípulo que es Matías, que Dios ya tenía una persona preparada ya. Se desvía de lo que había dicho Señor Jesús. Por eso, hermanos, en el capítulo 1 habla. De verdad, en el Espíritu Santo en nuestra vida quiere trabajar, sí. Pero nosotros no le guardamos de lo que hemos escuchado de Él, sino buscamos algo fuera de lo que hemos escuchado. Algo fuera de lo que algo fuera de lo que Jesús nos habló. Ahí nosotros queremos encontrar alguna respuesta. Y finalmente termina comiendo Massimelo, desesperado otra vez, decaídos otra vez. Por eso el libro de Hechos nos explica muy claramente qué es lo que tenemos que guardar ahora. Y luego el capítulo 2 ya llega el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo, yo empecé a observar bien. Entonces, ¿qué diferencia hay en lo que el capítulo 1 todavía no llega el Espíritu Santo, el capítulo 2 cuando ya llegó el Espíritu Santo? Entonces, en el capítulo 2
El tema es hablar. El capítulo 2 me prestaba la atención de hablar. Vamos a ver el capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 4. Del versículo 1 voy a leer. Capítulo 2, el versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Quiere decir que, hermanos, desde que llegó el Espíritu Santo, los discípulos empezaron a hablar, dice. ¿Qué hablarían? Ya lengua del Espíritu. Pero dice aquí la Biblia, lenguas de cada diferente naciones, dice. ¿No? Lenguas de cada diferente naciones. Desde que llegó el Espíritu Santo, ya los discípulos empezaron a hablar lenguas, pero los judíos nacidos en diferentes naciones que estaban reunidos en Jerusalén, ellos oían cada uno de los discípulos que hablaban en su propio idioma. Por ejemplo, estoy hablando lengua, porque esta lengua no es mía, sino es español, ¿no? No soy nativo, pero estoy hablando lengua. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque me es más fácil hablar en coreano. Me es más fácil hablar en coreano porque mi idioma, ¿sí? Pero ¿por qué necesito hablar lengua? ¿Por qué necesito hablar español? ¿No? Sí, entonces, ¿por qué era necesario hablar? Es porque el Espíritu Santo realmente tiene este anhelo de que este evangelio de este Jesucristo se predicase. Por eso, inmediatamente lo que permitía, hablar. 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 Lengua. Pero lengua no es una lengua. Últimamente creo que las iglesias malentienden de ese punto de la lengua. Lengua no es un idioma para que nadie se entienda, sino lengua es para que entienda a alguien, para que ese Cristo, ese evangelio, llegase a cada diferente naciones. Hermanos, ¿sabe quién es el que, quién es el que esparció el mundo y permitió que naciese diferentes idiomas? Oh. Oh, ¿quién sabe eso? Dios. Oh, oh. La Torre Eiffel. ¿Oh? ¿Oh? Oh, hermano Daniel, sí. Sí. Quiere decir que Dios mismo confundió las naciones. ¿Para qué? Porque ellos querían ser igual, querían llegar al cielo. Por eso Dios confundió para que ya esparciese cada uno y que naciese diferentes idiomas. ¿Sí o no? Pero ahora Dios permite ahora hablar
para que todo el mundo entienda de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante hablar lengua, hablar idioma, inglés. Jóvenes, aprende el inglés, ¿no? Y también, hermanos, entonces, hermanos, vamos a ver, lenguas es para comunicarse uno al otro, ¿sí o no? Oh. Entonces pregunto yo, todos ustedes hablan español, ¿verdad? Entonces podéis comunicaros uno al otro bien, ¿verdad? ¿Oh? Yo soy coreano, ¿verdad? Mi pastora Paula también coreana, ¿sí o no? Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos bien. Oh. ¿Por qué será? Oh. No sé por qué. Oh. Mira, lengua es para comunicar uno al otro bien, ¿sí o no? Entonces, un matrimonio, para mí, para mi esposa, hablamos la misma lengua, sí. Pero para un marido también, para una esposa también, necesitamos aprender lengua de matrimonio. ¿Me explico? Sí, la lengua puede ser idioma, sí, pero no solamente idioma, porque los mudos entonces, ¿cómo? Entonces la lengua no solamente está en el idioma, sino también gesto de mano, dice. Oh. Lengua de signo también, puede ser una lengua, también para un matrimonio. Entonces solamente para un matrimonio, no, para entre los amigos también, para los padres e hijos también. Necesitamos aprender cómo entonces yo siendo padre, cómo puedo comunicarme con mis hijos. Necesito aprender esa lengua también. ¿Para qué? Para que esos hijos también puedan conocer al Señor, ¿sí o no? Para que conozca esa voluntad de Dios. Por eso necesitamos aprender la lengua, cómo hablarle, ¿sí? Y de hecho esto ya más que nosotros el Espíritu Santo lo quiere, que hablemos, ¿sí? Entonces, hermanos, desde que llega el Espíritu Santo, capítulo 1, nos enseña de lo que hemos escuchado del Señor. Capítulo 2 habla qué es lo que nosotros tenemos que hablar. Y de ese Jesucristo. Capítulo 3 entonces habla qué es lo que tenemos que mirar. Cuando Pedro y Juan se levantó un cojo de nacimiento, todo el mundo miraba. Primero el cojo de nacimiento miraba a Juan y Pedro que le diese alguna limosna. Le miraba al hombre Pedro y Juan. Pero en el corazón de Pedro, más que lo que él tenía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tiene? El nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, dijo. Entonces ya cuando vieron que este cojo de nacimiento, cuando se quedó sanado, todo el mundo atónito ya ponían mirada en Pedro y Juan. Vamos a ver el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, el versículo capítulo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, y le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el versículo 11, y teniendo asidos
a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis en esto? ¿O que por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestros poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí dice, Pedro dice, por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice. Hermanos, ahora nosotros, ¿en qué ponemos nuestra mirada? Desde que recibimos la salvación, desde que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya la Biblia nos dirige a no poner más nuestras miradas en hombre, en las situaciones, sino en lo que hay dentro, que es el nombre Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? No fue Pedro ni Juan, sino ¿quién lo levantó? ¿Quién lo levantó este cojo de nacimiento? ¿Oh? Jesucristo de Nazaret. Pero sin embargo la gente no ponía sus miradas en ese Jesús, sino ponía en Pedro y Juan. ¿Sí? Nosotros desde que recibimos la salvación, hermanos, esa es la diferencia que hay. Pero aún hay hermanos cristianos que ponen sus miradas en hombres, en situaciones, por lo cual cada vez se confunde. ¿No? Cada vez se confunde. Dios realmente quiere trabajar con la voluntad. En el capítulo 1, ya Dios tenía preparado un hombre, Pablo, como discípulo. Pero los discípulos como no miraban en eso, sino nada más se veían la situación. Mira, falta un puesto aquí, así que necesitamos a alguien que como sustituir en ese lugar. Por eso ellos buscaron a alguien y pusieron Matías allí en ese lugar. Y luego ya no aparece más este nombre Matías en la Biblia. Pero sin embargo, Dios ya tenía preparado. Entonces, más que de lo que se veía, sino ellos tenían que haber puesto sus miradas en lo que Dios va a hacer, ¿sí o no? Por eso el Espíritu Santo cuando llegó, ahora le enseña cada cosa. ¿Qué es lo que tienes que guardar? ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que puede hablar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que miras tú ahora? ¿Dónde pones tus miradas? Hermano, desde el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, ya ese Espíritu Santo tiene esa voluntad. Él quiere dirigir a cada uno de nuestra vida. Nuestros hijos también como son vivos, así que hacen sus cosas. Y cuánto más el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos dirigiría, hermanos. Por eso el libro de Hechos habla claramente de lo que hace ese Espíritu Santo. Hoy hemos leído el capítulo 4. En el capítulo 4, realmente Dios, ante esa gente reunida, ante Pedro y Juan, a través de Pedro, quería hablar. Porque aquí dice el versículo 8, capítulo 4, el versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hechos a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Quiere decir que más que este milagro, más que este prodigio, más que otra cosa, Pedro está hablando. Jesucristo de Nazaret ha hecho
este hombre sano. Más que esta sanidad de este hombre, Jesucristo quiere, Pedro quería dar más énfasis en ese Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, ellos también pueden recibir este Espíritu Santo. Hermanos, esta mañana, todos nosotros recibimos la salvación. Si entre ustedes alguien tiene alguna duda, no se preocupe en eso, sí, por eso estamos. Una vez que recibimos la salvación, ya tenemos el perdón de los pecados. Y ahora ese Espíritu Santo mora en medio de nosotros y quiere conducir, quiere dirigir nuestra vida. Yo también tengo un coche. Hay veces que viene el misionero de Portugal, él también conduce y yo también conduzco. Es el mismo coche, pero depende quién conduce. Puede ser un coche violento, puede ser un coche deportivo, puede ser un coche suavecito. En caso de misionero de André, misionero de Portugal, un poco violento, ¿no? Acelera fácil, pero yo un poco cuidadito, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ahora ya ese Espíritu Santo, si viene en nuestra vida, si Él conduce, entonces sería totalmente diferente una vida, ¿sí o no? Pero para esto, hermanos, quiero decir, ¿no?, tres cosas. Primero, ¿qué huyes tú? Segundo, ¿qué miras tú? Y tercero, ¿qué hablas tú? Esas tres cosas, hermanos, bueno, hasta el capítulo 4 que hemos estudiado, me llama mucho la atención en esos tres. De verdad, hermanos, si vivimos de igual manera de lo que escuchamos, y vivimos de lo que vivimos, de lo que miramos, entonces, ¿cómo puede que el Espíritu Santo obre en nosotros? Señor Jesús dijo, esperás en la promesa de Dios, de lo cual huiste de mí. Hermano, entonces ahora nosotros también, simplemente acordándonos de la palabra que hemos escuchado, simplemente mirando, poniendo nuestra mirada en lo que ese Espíritu Santo va a hacer, entonces ya con esto Jesucristo, el Espíritu Santo puede trabajar en cada uno de nosotros, hermanos. No es la cuestión de que nosotros, como este niño, de ese niño ante Massimelo, ante este bombón, mirando este bombón, yo tengo que aguantar, tengo que esperar, no tengo que comer. Por más que intenta, pero al fin y al cabo, termina metiendo la Massimelo a la boca. Ahora, hermanos, ya el mes de agosto, del 1 al 3 de agosto, viene el pastor Usupar y de muchos pastores para este evento del mes de agosto. Supuestamente que el mes de junio, o julio y agosto, ya sabemos cómo es, hermanos. ¿Qué tiempo hace el mes de julio y agosto? Varios pastores, cada vez que yo le explico que tenemos la fecha del 1 al 3 de agosto, entonces, Juan, esta fecha, wow, ni tienes que morir. ¿Por qué? Nadie irá a tu funeral. Otro dice, ni Dios va a venir. El mes de julio y agosto realmente es un tiempo, ni siquiera varias iglesias ni siquiera abre, dice. Varias iglesias ni siquiera abre. Entonces ya va a ser muy fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo también veo, entonces va a ser difícil, ¿no? Difícil. Ay, ¿cómo hacemos entonces? ¿Sí?
Y ahora ya estamos poniéndonos en contacto con los teatros, porque esta vez queremos presentar el Coro Gracias, ¿no?, a un lugar más, ¿no?, emblemático en Madrid, a un lugar más céntrico de Madrid, ¿no?, a un lugar donde, ahí va a ser, allí queremos presentar el Coro Gracias, como el Teatro Lope de Vegas, que durante 13 años está presentando el musical El Rey León. Es un lugar, un teatro muy, muy famoso, está escribiendo una historia, dice, porque no hay ningún teatro en España que está continuando más de 12 años la misma obra musical. Por eso, un lugar así. Entonces ahí también queremos. O si no, otros lugares, teatro grande así. Para que muchos cristianos evangélicos también que vengan. Mira, una música clásica cristiana se va a presentar tal lugar. Yo quiero ir. Entonces con la música clásica, ¿no?, también para que abra su corazón y que escuche el evangelio. Y además, el Coro Gracias tiene, ¿no?, esa capacidad de presentar esos lugares grandes. No solamente de grandes, sino un lugar eso es importante. Pero ¿qué pasa? El mes de agosto los teatros tienen, ¿no?, cerrado, ¿no?, estacional, dice, cerrado estacional. ¿No? Porque ese tiempo, como no suele haber espectáculo, entonces suele cerrar el teatro y hacen como reformas o mantenimientos. Lo cual, pero igual estamos llamando la puerta de aquí a allá, ¿sí? Y ya en esta semana vamos a ir a unos lugares de teatro para llamar la puerta. Pero no solamente el lugar del teatro, sino de aquí adelante, si vienen más hermanos, incluso ahora hermanos en Bolivia me escriben: pastor, me enteré que en España va a haber campamento. ¿Cómo se habrá enterado? Ni siquiera yo anuncié, pero me está escribiendo un hermano de Bolivia: mira, pastor, qué bueno, qué bien, que va a haber campamento en España. Mi madre y yo queremos viajar, queremos apoyar, no sé si habrá algún lugar, poder estar allí, no sé si algún convenio entre Bolivia, España, ¿sí? Me escribe. Y luego también pastor Daniel Ho también: oh, misionero Juan, ¿cómo está? ¿No? Esta vez, ¿no?, quiero promover para que todos los hermanos de Perú, ¿no?, en lugar de ir a Corea, vamos a España. Sí. Entonces, pero esta casa es pequeña, no podemos recibir a todos. Y tampoco muchos hermanos de Perú pueden pagar 40 euros al día para estar en hotel. Entonces ya vienen varios hermanos, ¿sí? Así que necesitamos ya necesitamos, ¿sí? Y luego, lugar para cocinar también. Saben que el julio, agosto, calor va a ser, ¿sí o no? Entonces en aire libre no puede cocinar, sino que ya en un lugar interior con aire acondicionado, ahí ya tiene que cocinar. Entonces no tenemos. No tenemos teatro, ni tenemos gente, ni tenemos lugar para recibirlos. ¿No? ¿Pero qué tenemos? Sí, buenos alumnos sois. ¿No? Oh. Tenemos en esa situación de nuestra vida diaria. Sí, cada momento, hermanos, te vienen pensamientos: mejor a la derecha, mejor a la izquierda, mejor caminos, hacer esto o no hacer esto. Así hemos vivido a día de hoy, hermanos, ¿sí? Pero después de que recibimos la salvación, ahora ya nuestra vida ya no depende de nosotros, sino, dijo Jesús: huisteis de mí. Lo que ya Jesús tenía preparado, eso es lo que nosotros necesitamos acordarnos de lo que nos había dicho. Y luego ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Dónde nosotros ponemos nuestra mirada ahora? No hay nadie, no hay lugar, no hay teatro, no hay zonas para recibirlo, no hay local de la iglesia. Entonces, ¿dónde pones tu mirada ahora? Yo primero quiero poner mirada en lo que veo. Así que quiero decir: pastor, no voy a poder hacer esta vez.
Eso es lo que quiero decir primero. Pero parece que los pastores tienen más fe. No parece, sino tienen más fe. ¿Sí? Y por eso el asunto ya es nuestro, pero ya ha sido como ya suyo. Por eso se preocupa más. Cada vez Pastor Lañejo me escribe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Yo llego el día 26 de mayo. No. 16 de mayo. Y ya me ha mandado su billete de avión ya. Ya viene el día 16. Llega por la tarde. Entonces él quiere, ¿no? Yo le dije, misionero Juan, ¿qué hacemos? Yo le dije, pastor, vamos a visitar lugares, también hablar con los pastores. Pero me gusta pasar más tiempo con los hermanos de España. ¿Es por qué? Porque el asunto ya ha sido suyo, pero no parece que el asunto es del hermano de España. Por eso decía, misionero Juan, este asunto tiene que ser primero en el corazón de los hermanos de España como suyo. Rebeca, ¿de quién es ese evento? ¿De quién es el evento? Tuyo. Ay, qué va, que yo recién estoy acá. Ay, que si me hubiese sido mejor venir a la iglesia después del evento. Sí. Hermanos, Johnny, este joven hoy ha venido por primera, pero también es tuyo también. ¿Sí? Si no sale bien este campamento, no vas no te vamos a mandar al misionero. ¿Sí? Así que, aunque hoy ha venido por primera vez, pero ya es tuyo ya también este evento. Por eso, hermanos, esta vez el evento es nuestro primero. Es nuestro. Entonces, pero qué, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Es que no sé tampoco qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Por eso, hay que hablar, hermanos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Urgentemente ahora necesitamos un lugar para recibir a ellos. Bueno, varios hermanos vendrán para participar del evento, sino también varios vendrán a preparar junto con nosotros. ¿Sí? Pero para ellos no tenemos. Por eso ahora necesitamos un lugar para iglesia. Yo esta vez anhelo a que durante el pastor Osopar esté aquí en España. Claro, él estará predicando a los pastores, en un teatro, a una iglesia, pero estoy orando, estoy anhelando a que podamos hacer un espacio con los hermanos de España, solamente con los hermanos de España, con Pastor Osopar. Pero para esto necesitamos tener iglesia local, que sea no muy grande, sino más o menos para poder preparar el evento y donde poder reunirnos con Pastor Osopar. Y donde quiero hacer también allí como la ceremonia de entrar el local. Inauguración del local de la iglesia. ¿Sí? Junto con Gracias, con Pastor Osopar. ¿Sí? Entonces ahí donde nosotros también podemos invitar a muchos pastores, porque según mi experiencia, yo tengo varios contactos de los pastores. Cuando yo les digo, invito al CLF, ¿qué es CLF? Que venga a escuchar. Ya no escucho más, porque ya estoy harto de escuchar. Entonces, casi los pastores no tienen interés de escuchar otra vez. Pero donde todos los pastores se vienen, es donde cuando hay inauguración de la iglesia. ¿Por qué? Quieren venir a felicitar. Y también quieren venir a ver Juan Park. Tantos anda visitando lugares, pero ni siquiera tenía su propio local, pero esta vez quieren venir a ver qué iglesia tan bonita tendría. Quieren venir a ver. Entonces, a través de esta ocasión también ellos pueden escuchar al pastor. Por eso, de una manera u otra, hermanos, buscamos la idea cómo Dios pueda y quiere trabajar aquí en España, ¿no? Y ahora no sabemos cómo hacer. Por eso no queremos poner nuestra mirada en lo que vemos, porque si ponemos nuestra mirada en lo que vemos nada más, todos nos desesperaríamos nada más, ¿sí? Siempre diríamos que no podemos más, no podemos más.
el inicio de los capítulos de Hechos, por eso dan enfoque en eso, de acordarte de lo que Jesús nos habló. Y luego hablar. Ahora no hables más de lo que tú piensas. Ya no hablas más de lo que tú quieres, sino ahora hablemos de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros. ¿Y dónde ponemos nuestra mirada? En hombres, en la promesa, en la palabra, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, junto unánime, nosotros ya buscamos y oramos por este asunto. Entonces, Dios ya, este libro de Hechos, las obras del Espíritu Santo, no dejará nunca, sino irá continuando, ¿no? Hechos capítulo 525, ¿no? Los hermanos de España, ¿sí? Preparando el campamento, ¿no? Del mes de agosto, el tiempo más caluroso. Unos desviaron ya, se apartaron, pero otros que ponían sus miradas en el Espíritu Santo, cómo Dios ya iba abriendo las puertas y que tal persona recibió la salvación, que 3,000 personas oyeron el Evangelio, y eso se estará escribiendo en el libro de Hechos. Amén. A través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obró a través de los discípulos. El Espíritu Santo quiere obrar en España a través de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, esta vez veamos así. Hablemos de lo que Él quiere hablar. Pongamos nuestra mirada en esa voluntad, lo que Dios quiere hacer. Amén. Por eso es lo que primero quería hablar. Entonces sí, este evento será de nuestro. Y veremos desde la primera fila qué es lo que faltaba. Y por eso nosotros oramos. ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso nosotros nos unimos y oramos y pedimos a Dios. Y Dios quien nos ha permitido. Esta vez así experimentamos lo que Dios hace. Entonces, hermanos, llévalo este testimonio para su vida propia, hermanos. En su vida también. En su vida personal también. Así el Espíritu Santo quiere obrar. Amén. Sí, hoy hasta aquí compartimos. Un tiempo, hermanos, oremos personalmente. Oremos personalmente de lo que hemos escuchado hoy esta mañana. También para el evento del mes de agosto. Oremos personalmente. Hoy es el culto dominical del mes de mayo y por eso hoy tenemos preparado la Santa Cena. Entonces los hermanos que están conectados por Zoom también, que lo tengan en su mano el pan y el vino para poder celebrar. Entonces, hermanos, primero por el vino, hermano José Luis, por favor, que ores, por favor, por el vino.